Hola, hola, bendiciones. Vamos a esperar a ver quién se conecta por ahí. Quiero platicar un ratito con ustedes. Vamos a ver quién anda por ahí, Pues resulta que, como ya se habrán dado cuenta, hemos esperado un poquito, hemos tardado un poquito para sacar el próximo episodio de Redimidamente. Lo estamos preparando con mucho cariño, con mucha expectación. Estamos orando por ese episodio. Viene bastante fuertecito. Por motivos de distancia, como la mayoría de mis amigos y familia me conocen, saben que por razones un poquito ajenas a mí no he podido estar en la ciudad y pues se me complica reunirme de repente para grabar. Pero entonces a mi amiga y compañera de ministerio, mi hermana del alma, Libby, y yo platicamos y decidimos que ella va a grabar un episodio con nuestro mentor en este proyecto, pastor y psicólogo Rubén Rendón, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ahorita él está pasando por un momento muy difícil y sabe que le amamos y que estamos en oración con él, acompañándole. Pero los próximos días, Dios mediante, pues Libby y el pastor Rubén van a estar grabando un episodio, el próximo episodio, con el que vamos a cerrar nuestra primer temporada. Así es, pues la primera temporada que fue el arranque, el inicio, que nos dimos cuenta como de las cositas que tenemos que mejorar, las áreas en las que tenemos que crecer. Y no es fácil, no sé quiénes de ustedes estén o hayan pasado, ¿verdad? Hayan hecho un podcast o algo así, y si lo han hecho, mándenme mensajitos y pásenme tips, porque nosotros estamos aprendiendo. Entonces, pero bueno, eso es parte de, ¿verdad?, madurar. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, lo hemos hecho creyendo que el Señor está hablando a nuestras vidas y que quiere usarnos, y que muchas veces esos puntos de dolor y esos puntos en nuestra vida personal, y hablo de todos los cristianos, todos los hijos de Dios, cuando atravesamos por circunstancias bien difíciles, después podemos ver que es ahí donde el Señor ha forjado un carácter, ha formado en nosotros, ¿verdad?, una resiliencia, de tal manera que después nosotros podemos también apoyar a otros en la misma situación. Así que cuando nosotros hablábamos acerca de depresión, ansiedad, ¿qué pasa con los cristianos que tenemos mucha fe, pero que también pasamos duelos, también nos enfermamos, también nos rompen el corazón y también sufrimos decepciones? ¿Qué pasa con todo ese dolor? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Tenemos el suficiente conocimiento, la suficiente educación para poder manejar nuestras emociones? Pues hablando de todo eso, cada una contó su experiencia. Quizá uno de ustedes ya vio el primer episodio donde estuvimos narrando precisamente de dónde el Señor nos empezó a poner este sentir sin que ella y yo nos conociéramos de mucho tiempo antes. Apenas tenemos maybe 3 años de amistad, que ha sido muy, muy sólida y cada vez va mejor. Pero desde antes de conocernos, el Señor ya había tratado nuestras vidas, ¿verdad?, en diferentes áreas. Y una vez que ya pasamos, digamos, por ese valle, pudimos darnos cuenta cómo el Señor nos sacó y cómo nos ha acompañado. Y entonces empezamos a inquietarnos porque vimos cada una la necesidad en la iglesia. Como hijos de Dios somos seres espirituales, pero también tenemos un alma. Acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces muchas veces también el alma sufre, el alma se rompe, el alma sufre también heridas, ¿verdad? Entonces
hay que sanar. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra e instrucciones, no solo promesas, pero también nos ha ordenado, ¿verdad? Que renovemos el espíritu en nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema donde muchas veces nos quieren adoctrinar a pensar, a hacer las cosas como el mundo las ve, pero como hijos de Dios no podemos conformarnos a ver las cosas y darles el significado que el mundo les da. Para nosotros tenemos que ir a la palabra, preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque dice su palabra que para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, así o conforme a su propósito. Entonces, si nosotros estamos creyendo esta palabra, es a Él a quien debemos ir y preguntarle, Señor, ¿para qué estoy pasando por esta situación? ¿Cuál es la razón por la que tú me estás permitiendo vivir esto, aunque sea doloroso? En todo eso hay un propósito donde el Señor se quiere glorificar. Y bueno, cuando nosotros empezamos a platicar cada una sus experiencias, incluso si tú estás viendo este live y quieres comentar, ¿ha habido alguna situación en tu vida en la que te ha costado trabajo entender la razón, el propósito, el por qué? A lo mejor alguna temporada gris donde hubo mucha tristeza, donde viviste un duelo que no te llegó de repente y no supiste cómo manejar. ¿Cuántas veces nosotros estamos llevando una rutina, llevando nuestra vida de manera normal y de repente llegan a nuestra vida esas cosas que no pedimos, esas cosas que no deseamos, pero que repentinamente nos afectan? ¿Cómo manejamos el dolor ante una pérdida que nos provoca inestabilidad? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, pues ese es parte de los temas que nosotros estamos queriendo manejar en Redimidamente, y pues anunciarles que ya el próximo episodio está por venir. Vamos a estar hablando acerca de la depresión. En la primera temporada con la que vamos a cerrar, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué es la ansiedad, cómo maneja la ansiedad un hijo de Dios. Estuvimos hablando acerca del burnout en el ministerio, cuando como hijos de Dios llegamos a un punto de tal cansancio que incluso nos vemos a veces un poquito reflejados como el profeta Elías cuando deseaba morir, pero era tanto su agotamiento sirviendo al Señor, pero humanamente hablando estaba tan agotado que deseaba morir. Y bueno, muchas veces como seres humanos llegan esta clase de pensamientos, aunque seamos hijos de Dios, llegan esta clase de pensamientos. Recordemos que los pensamientos pueden venir del mundo, lo que el mundo está diciendo, que quiere darle concepto, quiere darle significado a las cosas, y a través de los medios, de redes sociales, de lo que vemos, de lo que escuchamos, empiezan a filtrarse pensamientos a nuestra mente. Pero también pueden venir pensamientos del enemigo, que el enemigo como dardos de fuego quiere estar lanzando esos pensamientos para modificar nuestra percepción de todo, de la situación, la percepción que tenemos de Dios, la percepción que tenemos de la familia o de nosotros mismos. Y entonces contamina nuestra mente y empieza a atacar. Entonces los pensamientos también pueden venir de la carne, ¿verdad? Nosotros mismos a veces no necesitamos que alguien venga y nos siembre inseguridad o dudas. A veces nosotros mismos en nuestra carne, cuando la carne está muy fortalecida, cuando le damos lo que la carne quiere, no nos sujetamos al espíritu, pues empezamos a generar pensamientos erróneos, pensamientos equivocados que a la larga traen fractura en el alma, y eso pues obviamente se refleja también en una conducta. Entonces, pues vamos a hablar de todo esto, cómo maneja la depresión un hijo de Dios. No sé si ustedes tengan por ahí alguna pregunta, alguna duda. Pastor Julio César Islas, Dios le bendiga, un fuerte abrazo. El hermano Dani Castillo, un saludo bien grande también, al hermano Horacio González que lo está viendo también.
Y pues compartan la transmisión y comenten acerca de la depresión. Yo tengo unas preguntas aquí que voy a tratar de leer. Y si ustedes tienen alguna pregunta por ahí que han escuchado con sus amigos o que ustedes mismos se han hecho esa pregunta, o si tienen preguntas pueden dejarlas en los comentarios, porque nosotros vamos a pasar estas preguntas a el pastor Rubén Rendón, pastor y psicólogo, que va a estar grabando el próximo episodio acerca de la depresión en los cristianos, la depresión en los hijos de Dios. Y yo creo que una de las preguntas que más nos hacemos es: ¿puede un cristiano fiel, un cristiano consagrado, un cristiano entregado al Señor, puede deprimirse? ¿Ustedes qué piensan? Contesten ahí en los comentarios. ¿Creen que sí se puede deprimir? ¿Creen que no debería deprimirse? Y sigo leyendo algunas preguntas. La respuesta, obviamente, se la vamos a dejar a que el experto la conteste. El experto invitado, nuestro pastor y mentor de este proyecto, pastor Rubén, vamos a dejar que él nos conteste. Saludos para Verónica Sapier Martínez, un saludo bien grande, que Dios te bendiga. Gracias por estar viendo la transmisión. Y esto prácticamente es una charla, no es un episodio como tal, no es una enseñanza como tal, es una charla con ustedes para poder platicar qué es lo que creen ustedes acerca de la depresión. ¿Han pasado algunos periodos en su vida donde se han sentido deprimidos? ¿O tienen algún familiar, alguien de cerca, algún amigo que ustedes sepan que está pasando por depresión? Creo que una de las preguntas que también nos podemos hacer es: ¿sabemos nosotros ayudar a las personas que tenemos cerca que están atravesando por un periodo de depresión? ¿Sabemos qué hacer? ¿Sabemos cómo ayudarles? Porque si no, ahorita ya hay mucha capacitación, mucha información en la que nosotros podemos prepararnos y estar listos. Creo que como iglesia también es importante que nosotros estemos actualizándonos, capacitándonos. ¿Por qué? Porque llegan a nuestras iglesias invitados que traen sus propias cargas y sus propios problemas, y a veces me ha tocado presenciar algunos ataques de pánico, de ansiedad, de tanta carga que traen. Y gloria a Dios que lo primero que nosotros hacemos es orar. Pero también hay ocasiones en los que el invitado, la persona que nos está acompañando, obviamente no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, no es un hijo de Dios, así que no desarrolla una fe, digamos, en el momento de la crisis. La ansiedad se apodera de esta persona, y entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos capacitarnos para orar, pero también para poderle brindar en ese momento lo que esta persona necesita para estabilizarla primero, y entonces después esté apto para recibir y creer la palabra del Señor. Cuando una persona está en pánico, cuando una persona está desorientada, está temerosa, ¿verdad? Lo primero que necesitamos hacer es estabilizarlo, y hay algunas herramientas muy importantes que podemos nosotros aprender para poder ayudar a nuestros amigos, a nuestra familia, a quienes estén atravesando por ataques de pánico, ataques de ansiedad, y cómo hacerlo. En alguna ocasión, les cuento así rapidito, me tocó trabajar casi como por 4 años en una base misionera de jóvenes que venían de todo el mundo, de todas partes del mundo. Es una base misionera internacional. Y varias ocasiones me tocó ver jóvenes en esta crisis, porque también iban ahí, se internaban ahí, ¿verdad? Y eran confrontados espiritualmente, había que tomar decisiones, muchas veces confrontados también con su pecado, con su pasado. Y en algunas ocasiones, aunque yo no estaba dándoles clases literalmente, pero yo trabajaba dentro de esta base, y a veces iban hasta donde yo estaba, así estuviera yo cocinando, limpiando,
y me pedían oración y estaban literalmente temblando. En ese entonces yo no sabía exactamente cómo reaccionar, solamente podía orar, y es lo mejor que podemos hacer. Quiero decir esto, con yo decir que solamente pude orar, no estoy diciendo que era como lo que pues era lo único que conocía y era lo mínimo. No, era lo más importante. Sin embargo, ahora que hemos aprendido un poquito más, ¿verdad? Podemos saber que la persona se necesita estabilizar. Nosotros internamente podemos estar orando, ¿verdad? Orar sin cesar, eso se puede hacer siempre. Pero a la persona hay que estabilizarla, tranquilizarla. Cuando esa crisis baje, entonces se le ministra, ¿verdad? Y la persona cree, la persona recibe, la persona toma decisiones cuando ya está en sus 5 sentidos, digámoslo así. Entonces, ¿quién de ustedes ha pasado por alguna situación de depresión? Y si lo han pasado, les ha tocado que a veces se acercan con alguien, con alguna amiga, con algún hermano de la iglesia, y este hermano como que piensa o te aconseja por el lado de que a lo mejor estás bajo pecado, que a lo mejor estás frío en tu comunión con el Señor. Y muchas veces puede ser eso, no quiero descartar esto. Recordemos que algunas de las raíces de la depresión puede ser de origen espiritual, puede ser un ataque espiritual, no hay que descartarlo, no nos vamos a ir al otro extremo. Puede ser un ataque espiritual. Acuérdense, como les dije al principio, somos espíritu, alma y cuerpo. Así que el ataque puede ser espiritual, ¿verdad? Puede ser que estés librando unas batallas ahí, que el enemigo, los demonios quieran atacarte por ese lado. Pero también cabe mencionar que es importante revisar las 3 áreas: espiritual, física y la cuestión del alma, la cuestión de las emociones. Es importante que la persona que esté presentando algunos síntomas de depresión, esta tristeza que se prolonga por más de 15 días y que en esos 15 días, tarde, mañana y noche, está sumamente triste, llorando, que ha perdido quizá el interés por las cosas que antes le eran agradables y de repente perdió el interés, se intenta aislar, no le haya sentido a nada, ni a su rutina, ni a nada, y es una depresión, dice, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud, que se puede diagnosticar depresión. Solamente un psicólogo lo puede diagnosticar, pero después de 15 días que la persona esté atravesando esta tristeza, esta apatía por hacer las cosas que antes hacía con normalidad, este aislamiento, esta pérdida del sentido de ni siquiera querer, que pierden el apetito, que pierden las ganas o la motivación para asearse, bañarse, van perdiendo esto. Cuando esto ya se prolonga por más de 15 días, es importante buscar ayuda, es importante recurrir a un profesional de la salud mental. Y si eres hijo de Dios, es importante que acudas también con tus pastores, que acudas y que les pidas oración, llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad?, que oren por esta persona, pero también no descartar la parte física. Es importante hacer un chequeo de todos nuestros niveles. Acuérdense que nuestro cerebro segrega hormonas que nos ayudan a poder realizar nuestras actividades. Cuando alguno de esos químicos, de esas hormonas baja su nivel, pues cambia nuestro estado de ánimo. Podemos estar irritables, tristes, ansiosos por la falta de producción de esas hormonas. Entonces es importante hacer un chequeo médico. No está de más hacer un chequeo médico físico donde le puedan ayudar y donde le puedan decir si sus niveles están bien, sus niveles de glucosa, de colesterol, todos sus niveles están bien. Si se hace un perfil hormonal y está bien, entonces se van descartando que por ahí no es. Entonces convendría poder tratar y poder ir con un psicólogo. Yo recomiendo
preferentemente que es un psicólogo cristiano. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que primeramente es cristiano, primeramente es hijo de Dios y después se capacitó para tener conocimientos acerca de la salud mental, su identidad en Cristo y el conocimiento que tenga de la palabra lo va a poner a las manos al servicio del Señor en su profesión. Así que si es un psicólogo cristiano, seguramente esta persona que está adentrada en la palabra te va a aconsejar con la palabra, va a orar por ti, te va a guiar de tal manera que no rompan tus disciplinas espirituales, te va a animar a que te fortalezcas espiritualmente. Entonces, yo por eso recomiendo, aconsejo que si tienes necesidad o sientes que te gustaría consultar a algún psicólogo que sea preferentemente cristiano, si quieres mandarme un mensajito en privado, yo conozco 4 o 5 psicólogos cristianos que pueden ayudarte. Te puedo pasar los contactos para que tú puedas pues ir y verdad, por lo menos dar el primer paso. Eso sin dejar a Dios fuera del consultorio. No se trata de que si tú descubres que es un problema emocional, quizá por ahí hay una herida abierta, una herida de abandono, de rechazo, quizá pueden ser tantas razones emocionales. No significa que por eso la oración o la palabra de Dios se queda de lado. Al contrario, todo este proceso de sanidad puede ser multidisciplinario. Puedes estar yendo al médico, checándote para saber si estás bien de salud. Puedes ir al psicólogo para saber si estás bien emocionalmente o que te dé herramientas. Más que nada es que te dé herramientas para saber gestionar tus emociones y no dejar de congregarte, no dejar de lado la lectura de la palabra del Señor, que eso es nuestro fundamento, es nuestro pilar, estar bien cimentados y arraigados en el Señor. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza para salir adelante. Es primeramente el Señor. Acuérdense que nosotros como hijos de Dios, primeramente amamos a Dios, ¿verdad? El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primeramente es en Él en quien depositamos toda nuestra confianza. Así que sin soltar tu fe, puedes tener la libertad, la tranquilidad de ir y consultar con alguien que profesionalmente te ayude. Y bueno, nosotros en el siguiente episodio es de lo que queremos hablar. Queremos hablar de esas dudas que muchas veces surgen a raíz de la depresión, ¿verdad? Algunas cositas que tenemos como tabú, que no podemos hablarlo públicamente porque ya nos etiquetan o nos tachan de carnales o de que estamos faltos de fe o algo así. Entonces, cuéntenme por ahí si ustedes en alguna situación se han sentido deprimidos. Cuéntenme qué han hecho cuando se han sentido deprimidos. Les mando saludos a la hermana Nora. Nora, un abrazo bien grande, tengo ganas de verla. Jessica Yesenia Hernández, amiga del alma, un abrazo, gracias por conectarte. A Laurita Nava, un saludo. La verdad que tengo ganas de verlos a todos ustedes. Ya se prestará la ocasión, ya se prestará el tiempo. Pero por el momento dije, necesito conectarme, necesito comunicarles que para los que se acaban de conectar, pues ya estamos en preparación del próximo episodio con el que vamos a cerrar la primera temporada de Redimidamente. Oren por nosotros, estamos bien expectantes y bien emocionadas porque la segunda temporada viene fuerte. La segunda temporada, un abrazo también para ti, Laurita. La segunda temporada viene fuerte. Les adelanto, yo estoy orando por este encuentro precioso, pero me adelanto con mucha alegría. Hay una hermana en Cristo preciosa, ella, una mujer de Dios que conocí el año pasado en un retiro de mujeres. Es una sierva de Dios de Panamá y hemos mantenido una comunicación, ¿verdad?, constante. Bueno, hubo unos mesecitos ahí como que nos perdimos, pero volvimos a
a contactarnos, a platicar. Ella tiene un testimonio muy impresionante. Es autora de un libro que se llama Refugio en la Tormenta. Si Dios me lo permite, el próximo mes, si todo sale bien, si sus fechas se acomodan y las mías también, nos estaremos reuniendo en la ciudad de Patterson, California, para poder hacer un episodio con ella. Estoy muy contenta, muy emocionada. Le pido al Señor que nos permita grabar ese episodio, porque la segunda temporada de Redimidamente vamos a hablar sobre el duelo, cómo manejamos las pérdidas los hijos de Dios. Y hay pérdidas de todo tipo. En esta ocasión, la hermana nos va a contar un testimonio acerca de la pérdida, una pérdida muy fuerte que ella tuvo. Yo creo que no se deben medir las pérdidas, pero de las más impactantes es la pérdida de un hijo. Ella pasó por esa experiencia, pero Dios no solamente la sacó de ahí, le dio un propósito a ese dolor. Recordemos que Dios es experto en reciclar nuestro dolor. Él recoge nuestras lágrimas y las guarda en su redoma y no las desperdicia. Cuando nosotros le entregamos ese llanto y ese dolor al Señor, el Señor hace algo hermoso con eso. No sé si les ha tocado ver, como paréntesis, que la mayoría de las fundaciones que se levantan, ¿verdad? Fundaciones para niños que han sufrido quemaduras, fundaciones para mujeres violentadas, fundaciones para esto, para el otro, nacen de una tragedia. Y es triste y es doloroso, pero algo pasa en las personas que atraviesan esta tragedia que les da un coraje, y un coraje, hablo del sentido de levantarse y poder hallarle un propósito a ese dolor, un propósito a esa pérdida, y poderle comunicar a otros que están pasando por pérdidas o por dolores similares, poder ser una esperanza para ellos, decirles que sí se puede salir adelante. Como hijos de Dios, muchos estamos llenos de estas historias. ¿Cómo es que la mayoría llegamos a Cristo? La mayoría llegamos a Cristo porque tuvimos una crisis familiar, porque estábamos en el hospital, porque ya nos habían dado un diagnóstico. La mayoría llegó con un corazón roto, con una familia despedazada. Con muchas personas llegan cuando el vicio les ha hecho tocar fondo, ¿verdad? Entonces, las vidas transformadas que hemos visto, para gloria de Dios, son vidas que llegaron a un punto en el que nos dimos cuenta que solos no íbamos a poder. Solamente es la mano de Dios y el poder transformador de Dios quien hace la diferencia en la vida de quienes creen en Él. Así que Dios, siendo este experto en reciclar ese dolor, en Él mismo dolerse de las pérdidas y de lo que te está doliendo a ti, le da un nuevo significado, ¿verdad? Y bueno, nuestra hermanita Lynette Alexander, que me adelanto a decir su nombre porque quiero que estén orando por ella, por favor, para que el Señor nos permita reunirnos. Ella tiene una gran historia que contar. Una gran historia que contar, no se lo pierdan, es un testimonio hermoso. Todas esas historias que nosotros hemos podido vivir, todas esas historias que Dios nos ha permitido atravesar, tienen un propósito. Pon ese dolor en las manos de Dios. Cualquier cosa que te esté doliendo en este momento, que estás en crisis familiar, que estás en crisis con tu pareja, que los hijos se te están revelando, que ya perdiste un poco como esa comunicación con ellos y como que se alejan, se aíslan, cualquier cosa que esté doliéndote en ese momento, ponlo en las manos del Señor y permite que el Señor recicle ese dolor. Entrégale tus lágrimas al Señor y el Señor hará algo hermoso con esas lágrimas. Son esas historias que después nosotros podemos ver y podemos decir, gloria a Dios. ¿Cómo salió esta persona adelante? Solo Dios lo pudo hacer. Hay tantos y tantos testimonios. Yo te puedo contar y te puedo abrir mi corazón.
de muchas veces donde he pensado que ya hasta ahí llegué. Ahí era mi límite, yo ya no me imaginaba más para adelante, pero Dios dijo, tengo más para ti. Y el Señor una y otra vez me ha vuelto a levantar. En alguna ocasión de mi vida, hace muchos años, yo atravesé por una depresión en la que la única razón por la que no quería morir era porque tenía mis hijas pequeñas. Pero fuera de ahí, yo no le hallaba sentido. Y yo ya era una hija de Dios y tenía fe. Pero era un dolor tan grande, una decepción tan grande, una traición tan grande que marcó mi vida, que yo iba al trabajo, iba llorando. Estaba en el trabajo, llorando. Regresaba del trabajo, llorando. Es de esas veces que como hijo de Dios sigues caminando, sigues avanzando, pero con el alma rota. Y era una depresión funcional, porque yo seguía en mi trabajo, no renuncié, aunque lo deseaba. Yo en ese momento, yo no quería saber nada de nadie. Yo lo único que le decía, Señor, yo no quiero dejar a mis hijas así de pequeñitas, así de chiquitas. Así que le pedí, si me vas a permitir vivir, sácame de esto, porque si no eres tú quien me saca de esto, yo no voy a salir sola, no puedo, tengo límites. La confianza se acaba, la confianza se rompe, y es ahí donde te das cuenta que no puedes poner tu confianza en nadie, en ningún ser humano, y la palabra de Dios ya lo había dicho. Pero no es hasta que nos pasa algo en nuestra vida que entonces nos damos cuenta que es verdad. Poner la confianza en el hombre, tarde o temprano te va a decepcionar. Tarde o temprano te va a defraudar. Como nosotros también defraudamos a otros, ¿verdad? No se trata de ponernos en el papel de víctima, solamente me hicieron, sino que yo también lastimé, yo también hice daño. Y la persona necesita sanar y yo necesito sanar. Y en esa etapa de mi vida, yo me acuerdo que ya no tenía fuerzas, no tenía ánimos de hacer muchas cosas, pero yo arrodillada a los pies de mi cama le dije, Señor, sácame de esta depresión. Quítame esto que siento, esta pesadez que siento. Y renuévame, como decía el rey David en Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación, porque yo sabía que yo seguía siendo hija de Dios, pero el gozo se había ido. Y yo le decía, Señor, renueva ese gozo dentro de mí, vuelve el gozo de tu salvación. Y el Señor lo hizo. Y el Señor me sacó adelante y el Señor me permitió todavía experimentar lo que es el perdón, la reconciliación, la restauración. Sin embargo, tiempo más adelante me di cuenta que pues un barco no se puede sostener solo por una persona, ¿verdad? Tienen que ser, si es un matrimonio, tienen que ser los dos, remando los dos, sacando adelante esto. Pero ahorita no es el tema. Ya hablaremos de relaciones, de matrimonios, de pérdidas, de separaciones y todo esto en otro episodio. Pero el punto que yo les quería decir es que aún en el punto más bajo de tu dolor, Dios quiere ir y sacarte. Dios quiere ir y sacarte de ahí. Quiero leerles una porción de Salmo 103. A mí me encanta Salmos porque sé que tan genuinamente los salmistas escribían así sin filtros, ¿no? Lo que sentían, y especialmente el rey David. Wow, a mí me asombra como un hombre que sufrió tantas etapas diferentes en su vida y tuvo como esos altibajos en su relación con el Señor, pero el Señor una y otra vez lo sacó y él mismo declaraba, ¿verdad?, que el Señor era su Dios y que a pesar de que los enemigos, y tú y yo podemos hablar de enemigos, pero enemigos en la mente, de esos pensamientos de autosabotaje, de esos pensamientos de falta de perdón, de muchos enemigos que vienen y contaminan nuestra mente. Pero el rey David, cuando hablaba incluso de sus enemigos físicos, él ponía, sí había un temor real,
pero él ponía por encima al Señor. Y esa fe en el Señor lo fortaleció y lo sacó adelante. Y les quiero leer Salmo 103. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué fácil se nos hace olvidar los beneficios del Señor, ¿verdad? Las bendiciones. Porque cuando uno se enfoca en uno se vuelve mal agradecido. Porque nos empezamos a fijar en lo que nos falta y se nos olvida lo que hemos recibido del Señor. Pero el rey David le habla a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dirigía su mente a recordar los beneficios que había recibido del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bendiciones son muchas. Todos aquí, todos los que están conectados, todos aquí hemos recibido muchas bendiciones del Señor, pero a veces se nos olvida y nos empezamos a enfocar en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que el Señor no me ha concedido, no me ha respondido, porque a veces hasta tenemos oraciones caprichosas, ¿verdad? De esas oraciones que es que yo quiero, y entonces se vuelve un corazón mal agradecido, y un corazón mal agradecido se endurece. Así que tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado de no olvidar ninguna de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y pueden enumerar, pongan aquí en los comentarios qué bendiciones les ha dado el Señor. Familia, vida, amigos, les ha dado casa, les ha dado salud, les ha dado mil bendiciones, podemos contar ahí, cada día. Y multiplícalo por los años de vida que tienes. Muchas bendiciones nos ha dado el Señor. Y dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Yo les decía hace rato que a veces caminamos con el alma rota. El Señor promete sanar a los quebrantados de corazón. Todas esas heridas que tú te haces, que el mundo te hace, que la gente te hace, por cualquier razón, todas esas heridas el Señor promete sanarlas. Porque cuando dice que sana todas tus dolencias, todas son todas. Lo que te duele por fuera o lo que te duele por dentro. El Señor sana todas tus dolencias. ¿Lo crees? Si lo crees, lo recibes. Y el verso 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow, me asombra la palabra del Señor, porque aquí, hablando de la depresión, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido a veces que estamos como en ese pozo, como en ese hoyo, atascados como en un bache, que dices, no se va un problema cuando llega otro? Y todavía no acabo de solucionar este y llega otro. Y te sientes de repente en tu vida como en un bache, como en una estación que dices, ¿cuándo voy a salir de aquí? O sea, ya tengo ratito, puedo tener semanas o meses estancada en esto y en lo otro. Y por más que hago, no salgo de esta. Clama al Señor. Clama al Señor con fe, creyendo que Él sí tiene el poder para sacarte de ese bache. Y no solamente tiene el poder para hacerlo, le interesa hacerlo. Porque yo te voy a decir una cosa. Nosotros podríamos tener amigos de influencia, amigos de poder, amigos que vamos a tener palancas en el gobierno, vamos a tener palancas en el hospital, qué sé yo, puedes tener amigos y tienen el poder para ayudarte en cierta situación. Pero no a todos ellos le importas. Ellos pueden tener el poder para ayudarte, pero si no le importas, no te van a ayudar. Y aquí la buena noticia es que el Señor tiene todo el poder para ayudarte y tiene todo el amor para hacerlo porque le importas, porque quieres sacar del hoyo tu vida, de ese bache en el que tus decisiones te han metido, ese bache en el que las circunstancias a lo mejor no eran tus decisiones, pero las circunstancias te llevaron ahí y estás estancado.
en el que el enemigo a lo mejor te quiere tener oprimido, pero el Señor te quiere libertar. Por eso dice su palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos oprimidos por el enemigo, oprimidos incluso por nuestras emociones. Si nosotros no le ponemos rienda, límites a las emociones nos dominan y terminamos siendo oprimidos por esas emociones. Por eso muchas veces de pasar de una emoción pasa un sentimiento, de un sentimiento de tristeza que no se va, pasa a un estado de ánimo que dura días o semanas. Después que se prolonga por más semanas, esa tristeza se puede convertir en un trastorno llamado depresión. Pero tú que estás escuchando esto, si el Señor está hablando tu corazón, Él quiere decirte en esta hora que recuerdes todos sus beneficios, que Él no te ha abandonado, que Él tiene todo el poder para sacarte de ese lugar donde te encuentras, tiene todo el poder para restaurar lo que está roto, tiene todo el poder para sanar aquello que te duele. Pero mi pregunta es, ¿tú quieres que lo haga? ¿Tienes fe para creer que el Señor lo puede hacer? Confía en Él y dile a tu alma, porque a veces el alma parece que nos grita más fuerte y nos domina. Pero tú dile a tu alma, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué implica todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Que esas tres áreas de tu vida declaren y bendigan el nombre del Señor. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides quién es tu Dios. No te olvides de dónde te has sacado. Si tú haces memoria, tú vas a recordar que antes de hoy, en muchas ocasiones pasadas, el Señor ya te ha dado muchas bendiciones y te ha sacado de lugares donde nadie más hubiera podido ayudarte. Pero lo hace porque te ama. Saludos, hermana Nena Santibáñez, el hermano Cobis Rami. Saludos bien grandes para ustedes, hermana Oliva Morales. Un abrazo, hermana Leti, Rodri. Un abrazo para todos ustedes. Yo sé que han pasado situaciones difíciles en su vida. Yo sé que no es fácil atravesar duelos. Yo sé que no es fácil atravesar diagnósticos, enfermedades, pero el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Para quienes confiamos en Él, nosotros vendremos a Él y seremos ayudados. Dice su palabra, a Él correrá el justo y será ayudado, porque Él no nos deja en vergüenza. El Señor está presto para sacarnos de ese hoyo, de ese pozo de desesperación. Pongamos nuestra confianza en Él. Y por último, me gustaría orar por todas aquellas personas que están atravesando un periodo de tristeza prolongado, de depresión, de duelo. Todas esas personas que están viendo esta transmisión, ya sea ahorita o que van a ver la repetición, voy a orar por ustedes y le vamos a pedir al Señor que sea Él obrando en su vida, que Él sea manifestándose en su vida, porque tiene propósito para tu dolor. Recuerda esto, Dios tiene propósito para mi dolor. Dios recicla el dolor y lo convierte, le da otro significado a ese dolor que estás atravesando. Confía en el Señor con todo tu corazón. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, en el nombre de Jesús, clamo en esta hora, Señor, por todos y cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Oh Padre amado, tú los amas, Señor. Tú tienes propósitos de bien y no de mal para ellos, Señor. Yo te pido una bendición especial para ellos y en especial para aquellas personas que están atravesando este valle de sombra y de muerte en el que se sienten solos, aunque no están solos, pero se sienten tan tristes y tan solos, Señor. Yo te pido que tu mano poderosa se ponga sobre ellos en este momento y ellos puedan ser confortados y ellos puedan ser apercibidos de que tú
tienes todo el poder para sacarlos de ese bache emocional, de ese pozo espiritual donde están atrapados. Pero no solamente tienes todo el poder, sino que además te interesa sacarlos de ahí porque los amas. Padre, dales esa certeza en su espíritu en este momento, dales esa certeza en su corazón para que os recuerden que pueden correr a ti y serán ayudados, que confíen en ti, Señor, porque tú los bendices, porque tú los amas, porque tú has dado tu vida, Señor, en rescate por muchos y tú estás esperando que ellos regresen y tú los has buscado una y otra vez, Señor, pero este es el día en que tú preparaste estas palabras, aunque sea una o dos palabras que queden en su interior, de que tú les amas y quieres rescatarlos y quieres dar un nuevo sentido a su dolor, un nuevo significado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas tu obra de poder y milagros en su vida, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Sigue obrando, glorifícate, Señor, saca esa tristeza, saca ese dolor, saca esa depresión que están atravesando, Señor, y glorifícate y muéstrales el propósito por el cual ellos están viviendo esta temporada, Señor. Sé tú obrando en ellos, Padre bendito, los dejo en tus manos y te pido que sigas obrando en nuestra vida, Señor, que nos permitas seguir adelante, Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación, proclamando tu mensaje precioso, el poder de tu palabra, Señor, a través de redes sociales, para que todo aquel que se encuentre con este material sea bendecido a través del poder de tu palabra. Te damos gracias y nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les mando besos, abrazos, gracias por conectarse, aunque sea un ratito, y esperen el próximo episodio de Redimidamente. Vamos a estar hablando de depresión. ¿Cómo maneja la depresión un hijo de Dios? ¿Hay salida? Sí lo hay. Y todas y muchas preguntas que tenemos aquí las va a estar contestando nuestro invitado, el pastor, mentor de este proyecto y psicólogo Rubén Rendón. Va a estar contestando estas preguntas, así que les pido con todo mi corazón que estén atentos a este nuevo episodio, porque muchas de esas cosas creo que van a traer mucha luz en este tema para que usted pueda tomar este proceso y marcar un antes y un después de que el Señor está obrando en su vida y después de testimonio de cómo el Señor lo sacó de ahí. Comparta la transmisión y quede pendiente. Si usted tiene dudas, tiene preguntas acerca de este tema, escríbalas aquí porque se las vamos a hacer llegar al pastor Rubén para que las pueda contestar acerca de la depresión. Yo tengo algunas preguntas aquí. ¿Cómo se vive con esperanza cuando la depresión es recurrente? ¿Tomar antidepresivos es falta de fe? ¿Qué frases cristianas te han dicho acerca de la depresión que en vez de ayudarte, te dan más para abajo? Hay muchas preguntas. ¿Cómo decirle que no a alguien que está deprimido? ¿Cómo podemos seguir orando con fe aunque estemos tristes? Muchas preguntas al respecto del tema. Escríbanlo aquí. Si ustedes tienen preguntas, si quieren dar su opinión, adelante. Si quieren sugerir temas, la segunda temporada de Redimidamente hablaremos sobre el duelo, las pérdidas, el luto, cómo maneja el dolor un hijo de Dios. Bíblicamente vamos a entrevistar siervos de Dios que nos traigan la palabra del Señor para traer aliento a su corazón. Que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto. Bendiciones, saludos a todos los que se conectaron. Bye.